a los pueblos sometidos, y los tributos eran básicamente alimentos, pues, ¿no? Que ellos no producían porque no tenían dónde, aunque después inventaron, que es uno de los maravillas que se considera ahora del riego, que son las chinampas, que eran troncos que unían con lazos, sacaban lodo del lago, lo ponían encima y arriba sembraban, aunque era algo salino ese lodo, pues sembraban cultivos, sobre todo cultivos de poco porte, no muchos como el maíz, porque era ya mucho porte y pesaba mucho sobre la chinampa, pero sí, calabazas, frijol, todo eso sí sembraban las chinampas, y luego las iban uniendo al peñón ese peñón pelado, donde vivían ahí, que no había nada, las iban uniendo de alguna forma, y fueron formando así a través de muchos años la, la Gran Tenochtitlán, pues, donde después, pues, apantallaron a los españoles y a los que conocieron la Gran Tenochtitlán, pues, no, bueno, eso nomás es cosa cultural, ¿no? Los aztecas pasaron de ser esclavos a ser dueños de casi todo Mesoamérica, que se llama, y llegaron hasta Nicaragua, ¿no? Cuando me tocó de rector ir a hacer convenio con la Universidad de Nicaragua, que estaban entonces en guerra con las contras que patrocinaban los Estados Unidos, me tocó llevarles allá computadoras. Permítanme, que me están hablando, permítanme. Bueno, bien, ¿qué pasa? No, ¿quién? Ah, Pepe, Oscar. ¿Qué pasó? ¿Qué milagro? No, bien, pues estoy en clase. eh, Tengo clase 6 horas diarias, ¿no? Con tres grupos. Estoy en clase ahorita a distancia, pues, ¿no? Imagínate yo que tengo 55 años, dando clase presencial y luego dando clase así, no me hallo a distancia, ¿no? Está canijo. Pero bueno, pues ni modo. Ajá, sí. ¿Cómo? Pues quién sabe, ¿no? Ya a lo mejor. Mándamela, ¿no? Pues por correo, sale. Ok, a ver si logro recordarme, ¿verdad? Memoria, sí. Ándale, gracias, Pepe. Hecho, órale. Perdón, colegas, es que me estaban hablando para preguntarme unas cosas, y como no está mi señora, soy el que contesta. Bueno, les cuento todo esto porque es parte de nuestra historia y parte de la cultura de riego. Las chinampas fueron las primeras, vamos a decir, en aquel entonces, adelantos para su cultura de y sus conocimientos de aquel entonces de la cultura de riego, porque al poner sobre los troncos el lodo de la laguna y sembrar encima cultivos, como les digo, básicamente de bajo porte, calabaza, frijol, garbanzo, etcétera, todo eso, pues por capilaridad absorbía el agua de los troncos, y el lodo ese absorbía el agua de la laguna, y era como se regaba, era una especie de subirrigación o de riego subterráneo, pues, ¿no? Primitivo, si ustedes quieren, y rústico, pero funcionaba, ¿no? Y de ahí abastecían a todo Tenochtitlán y a Texcoco y a Tacuba y a Xochimilco y a todos, o sea, entonces, fue cuando
empezó, vamos a decir, fueron los inicios de la agricultura de riego en México, ¿verdad? Sí, con miras a una mayor producción al incrementar la productividad de los suelos y plantas con esas nuevas técnicas agronómicas, por ejemplo, ya ahora más modernamente, como decimos, ¿no? Con adelantos genéticos, por ejemplo, con la revolución verde y que les comentaba y que se aumentó totalmente la producción, se aumentó de que teníamos aquí en México, maíces con 1 tonelada, se fueron a 6 toneladas con el mejoramiento genético de variedades que eran resistentes a sequía, variedades que resistían plagas, etcétera. Y se fue de 4 a 5 toneladas, como dice, de 1 a 3 en maíz bajo temporal y de 4 a 5 a 12 en maíz bajo riego, también en trigo, en cebada, en centeno, avena, arroz, sorgo, etcétera, en base a variedades mejoradas, ¿verdad? ¿Sí? Es que fue como se fue metiendo. En este contexto, la irrigación o el riego ha jugado un papel estratégico específicamente en la continuidad del desarrollo agrícola. Se conoce así que en la mayoría de las primeras civilizaciones de ambos hemisferios, norte y sur, tanto en el norte como en el sur, en muchas de ellas hoy en día la agricultura de riego proporciona y continúa proporcionando las bases agrícolas de las ciudades. Ejemplo, lo que estábamos diciendo, China, Egipto, Babilonia, Cusco en Perú y Machu Picchu, los incas en Mesoamérica, toltecas y aztecas, etcétera, ¿no? Es ya como, ya cuando el hombre se vuelve sedentario y empieza con, vamos a decir, el riego, ¿no? Para comprender mejor la agricultura de riego es necesario entender mejor las interrelaciones entre los factores climáticos, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Los factores climáticos principales, ¿verdad? Bueno, todos, ¿no? Que actúan en forma conjunta: temperatura, precipitación, evaporación, humedad relativa, radiación solar, etcétera. Los procesos tecnológicos, las prácticas agrícolas y la organización social en el manejo del recurso agua, ¿sí? Todo eso intervino en el manejo de manejar cada vez el agua para la cosa sedentaria de los que ya se establecieron en algún lugar, y cada vez se fue mejorando ese manejo, ¿no? Cuando por primera vez se pronunció riego regularizado, es decir, programado cuando se requiere y en la cantidad necesaria, es decir, por ejemplo, cuando el hombre hace una presa sobre un río, se está regularizando el río. ¿Qué quiere decir regularizando? Que se puede sacar la cantidad de agua que se quiera y cuando se quiera, ¿sí? Mediante las técnicas que el hombre ha inventado, pues, ¿no? Sí. Eso se llama regularizar un río. Por ejemplo, el Nilo fue regularizado hace 30, 40 años con la presa de Asuán, ¿verdad? Y entonces ya no hubo a avenidas que inundaran la parte baja del Nilo y el Mediterráneo, pues a la parte de Egipto, ¿no? Ya se controló, vamos a decir, eso quiere decir que se regularizó, ¿sí? Se saca el agua básicamente para producir energía eléctrica y luego para riego, ¿no? ¿Sí? Se detectó un incremento tan grande en la producción agrícola que en muchos países se le dio poca o nula atención a los aspectos agronómicos, ¿no? Cuando se regularizó el riego, en principio, ¿no? No, pues ya lo tenemos controlado. ¿Para qué queremos a avances agronómicos, ¿no? Esa poca atención de aspectos agronómicos como son a las prácticas agrícolas adecuadas, a las medidas de mejoramiento de suelos y conservación de aguas y suelos, a los problemas de drenaje agrícola y a las necesidades de drenaje agrícola. Esos aspectos casi no se atacaron durante mucho tiempo porque pensó que no se necesitaba, ¿no? Para muchas personas acostumbradas a una baja producción debido a un cultivo inseguro que los mantenía en una existencia precaria, o sea, muy débil, pues los beneficios que proporcionó el riego fueron espectaculares, que durante mucho tiempo se hizo muy poco para conocer si la producción podía incrementarse aún más. O sea, gente que dependía exclusivamente de temporal y luego con algo de los riegos, con las inundaciones y eso, pues no le dieron mucha importancia, pero cuando vieron que eran espectaculares los rendimientos, como veíamos arriba de 5 a 12 toneladas en riego, ¿no? Pues vieron que se aumentaba solo, entonces no le dieron mucha importancia, ¿no? Sin embargo, al desarrollarse la tecnología en las prácticas agronómicas, o sea, al desarrollarse la tecnología en prácticas agronómicas con el empleo de fertilizantes básicamente químicos en muchos años, y que fue la base de la revolución verde, los agroquímicos, pues entre ellos los fertilizantes químicos, y el adecuado entendimiento de las relaciones agua, suelo, planta, atmósfera, que ya vimos también, ya ven ustedes que tiene su importancia, ¿no? Todo lo que vimos
el agua, el suelo, la planta y los factores que inciden sobre el agua, sobre el suelo y sobre la planta, como es la evapotranspiración, las constantes de humedad del suelo, las propiedades físicas, químicas, lo que ya vimos, pues, ¿no? ¿Sí? Ligado al hombre en aspectos de organización, o sea, porque tenía que organizarse para poder este, manejar mejor la agricultura de riego. Se ha demostrado que el potencial total de la agricultura de riego es muchas veces mayor que la ventaja inicial proporcionada por riego exclusivamente. Aquí es donde se diferencia lo de agricultura de riego con todas esas técnicas agronómicas que el hombre ha ido ideando, ¿verdad?, contra el riego, nada más que se echaba agua al terreno como regaban los chinos o los, los los egipcios, que con las inundaciones es diferente, nomás el riego que se echa agua al terreno contra las prácticas de la agricultura de riego, como es la aplicación de fertilizantes, semillas mejoradas, agroquímicos, bueno, de la Revolución Verde. Ahora estamos tratando de cambiar eso que durante muchos años se utilizó, contaminó los suelos y los echó a perder en muchas partes, ¿no? Que es la de la agricultura de conservación, la agricultura sostenible, etcétera, ¿no? Sí. Se debe hacer mención entonces entre la diferencia de irrigación, riego y la agricultura de riego. Irrigación, sí, nada más. Cuando las obras y técnicas que permiten la aplicación del agua en los terrenos bajo cultivo para proporcionar a las plantas en cantidad y oportunidad del agua necesaria para satisfacer sus necesidades de transpiración y formación de tejidos vegetales, así como también aquella que se evapora a la superficie del suelo donde dichas plantas crecen, es decir, lo que hemos visto nosotros como evapotranspiración o uso consultivo del agua, ¿no? En cambio, la agricultura de riego es el conjunto de técnicas y prácticas agronómicas tales como selección de variedades vegetales mejoradas, selección y aplicación de agroquímicos, fertilizantes químicos y orgánicos, herbicidas, plaguicidas y fungicidas. Repito, eso fue durante los muchos años, se utilizó en la Revolución Verde, pues, y antes de la Revolución Verde, prácticas culturales, barbecho, rastreo, subsuelo, labranza, conservación, etcétera. Eso eran los barbechos, rastreo, subsuelo, se usó durante muchos años, que ya vimos que destruyó la estructura de los suelos que se la elaboraron, y ahora se empieza a usar mucho la labranza conservación, la labranza mínima, etcétera. Manejo de la salinidad agrícola, se dieron cuenta de que a veces había problemas de salinidad, o muchas veces había problemas de salinidad, o todo cuando se bombeaba el agua y se extraían las sales del subsuelo y se depositaban en la parte de arriba de los suelos y se ensalitraban esos suelos. Implementación que se era necesario, la implementación del sistema de drenaje, etcétera. Que aunado al riego tecnificado, ¿no? ¿Sí? O al sistema de riego del cómo regar, relación agua, suelo, planta, atmósfera, cuándo y cómo regar, manejo de la calidad del agua de riego, etcétera, permiten incrementar la productividad en terrenos cultivados, que es lo que nosotros como agrónomos estudiamos, y ahora ya con la nueva tendencia de la sostenibilidad, pues ya muchas de estas prácticas las hemos mejorado o las hemos ya desechado, o en parte las hemos desechado, como es la aplicación de agroquímicos en toda su extensión. Fíjense, nomás para ponerles un ejemplo, en la laguna donde yo soy allá, aunque nací en Guadalajara pero me crié en Torreón y de ahí me pasé a Chapingo a los 15 años, entré muy joven de secundaria. Bueno, ahí durante muchos años se sembró exclusivamente un monocultivo que era el algodón, que era, pues le decían el oro verde por la guerra que había mundial, que era para hacer uniformes y todo eso de los soldados. Entonces se vendía muy bien el algodón. Es un algodón que le decía de la mejor calidad, muy parecida al algodón egipcio, que es el mejor algodón del mundo y el que más se parece es de la laguna, porque tiene fibras muy largas, los que llamamos stick milding, ¿sí? Luego hay long milding y low milding, que son las de, como les decía, de extensión de la fibra muy baja. Es decir, hay que hacer muchos nudos para hacer los hilados, pues vamos a entenderlo así, ¿no? Bueno, ahí se daban ahí las compañías de agroquímicos, vendían los Monsantos y eso que antes eran los Monsantos, etcétera, se aplicaban muchos, el algodón es muy suculento, como les decía, lo atacan muchas plagas porque las atrae mucho a básicamente a los insectos.
el picudo del algodón, el gusano rosado del algodón, etcétera, pero en cantidades grandísimas. Sé que se come la bellota, se come la, a la planta en general, pero en general a la bellota es la que ataca el picudo y el gusano rosado. Bueno, entonces se aplicaban hasta 20 aplicaciones en la avioneta de agroquímicos, de plaguicidas, pues muy contaminantes, muy tóxicos para los productores, pero sobre todo muy contaminantes tanto del medio ambiente como del suelo, que es parte del medio ambiente. Y entonces los técnicos, muchos de ellos chapingueros que trabajaban ahí en el CIAN, el campo experimental del INI en aquel entonces, campo de investigación del noreste, sí, que abarcaba hasta toda la laguna, hasta Tamaulipas, Nuevo León, etcétera. Empezaron a trabajar con el control biológico y a controlar la cuestión de los agroquímicos con otras prácticas de tipo más sostenibles, y entonces bajaron de 20 aplicaciones a 2 nada más de agroquímicos con avioneta. Imagínense lo que son 18 aplicaciones menos de agroquímicos, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo nada más para que ustedes vean lo que se puede hacer o lo que se puede lograr con la agricultura. Lógicamente aquí hablamos de agricultura de riego porque ahí en la laguna el algodón es de riego, no hay temporal, pues ahí caen 290 milímetros al año y no es suficiente para sembrar nada, pues entonces es puro riego ahí, tanto de río como de bombeo, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas, ¿no? Sí. Aún con lo mencionado anteriormente, en la actualidad y en gran parte del mundo, hay que decirlo, y particularmente en muchas zonas de México, la producción de la agricultura de riego, no el riego, la agricultura de riego con todas esas técnicas está muy lejos del alcanzable por aquella que sería óptima con la combinación eficiente del riego y el drenaje, del manejo adecuado para el mejoramiento de los suelos bajo cultivo, de la selección de variedades más productivas y de nuevas variedades prácticas culturales benéficas, etcétera. Es decir, de la agricultura sostenible estamos muy lejos, pues, pero le debemos tirar a eso, y va a ser parte de la labor que ustedes, cuando salgan a trabajar, pues lleven estos conocimientos o convenzan a los productores de que hay que mejorar y sanear el medio ambiente, entre ellos el suelo, la planta y al hombre, lógicamente, ¿no? La conclusión que llegamos a esto es, así como la historia de la irrigación o sea, el desarrollo del riego puntualiza muy claramente la necesidad de dar mayor atención a la fase agronómica del riego. Es decir, la historia de la irrigación es muy clara al puntualizar o al señalar muy claramente la necesidad de dar mayor atención, atender mejor a la fase agronómica del riego, que es para lo que nosotros estamos estudiando. Se entiende que para hacer riego, digo, agricultura sostenible, ¿verdad? Sí. Bueno, el riego en términos generales, voy a dar varias definiciones, ¿verdad? Sí. Es la aplicación artificial del agua al terreno con fin de suministrar a las especies vegetales la humedad necesaria para su desarrollo. Esta es pues muy general la definición, pues sí, le tenemos que dar, el hombre le da en forma por obras y técnicas, le da al productor el agua necesaria para que en su parcela el cultivo que tenga o su especie vegetal que esté cultivando, la humedad que necesita la planta para su buen desarrollo, pues no nomás para su desarrollo, para su buen desarrollo, ¿no? ¿Sí? Objetivos del riego: dotar de agua en la zona radicular del cultivo, que es donde absorbe el 99% del agua, aunque también se ha demostrado que absorbe por los tallos, pero muy poquito, ¿no? El 99% del agua que la planta absorbe es por las raíces, ¿no? Logrará que los nutrientes del suelo lleguen a las raíces diluidas en el agua para ser absorbidas y transportadas a todas partes de la planta. Es decir, lo que hemos llamado que penetre el agua en el suelo, ya sea de lluvia o de temporal o de riego, se contamina desde del buen punto de vista con los nutrientes, y eso es lo que forma la solución del suelo, que es de donde la planta absorbe el agua con los nutrientes, ¿no?
y evitar también que las sales estén en contacto con el sistema radicular y afecten su desarrollo. Bueno, a veces es difícil, ¿no? Pero la solución del suelo, como ya vimos, debido a donde hay concentraciones de sales altas, forma o construye o se construye con las técnicas la forma de conocer lo que vimos como esfuerzo de humedad del suelo, la curva, que es el efecto de las sales sobre la absorción del agua con nutrientes por parte de la planta y que aumenta y desfasa la capacidad que tiene la planta para absorber esa agua con sales, tanto a KPC de campo como a PMP, es decir, hace que la planta gaste más energía para quitarle la misma cantidad de agua que antes, cuando no había sales, usaba menos energía para quitársela. Pues sí, producir, a producir una alta humedad en el suelo, ¿no? Bueno, ahí le puse un asterisco, alta humedad aprovechada para la planta sin ocasionar un ambiente propicio para el desarrollo de hongos y enfermedades. Como decíamos, el caso del aguacate, ¿verdad? Que es el más típico, ¿no? De cuando le damos más, cuando dejamos más del 50% en suelos arcillosos, en ciertos climas, por supuesto, produce el ambiente propicio para que se desarrolle el fitóptora, que es un hongo terrible para el aguacate, ¿no? Entonces, por eso le puse ahí el asterisco, ¿no? Otra definición de riego, el aplicar agua por métodos artificiales a cualquier superficie. Aquí le recalcamos o subrayamos con negritas el métodos artificiales porque ah, qué es lo que hace, qué es lo que maneja esos métodos artificiales o qué es lo que inventa esos métodos, pues el hombre, ¿no? A cualquier superficie dedicada al cultivo de plantas se denomina riego. El método natural de aplicación de agua pues es la lluvia y más bien es la precipitación, ¿verdad? Porque la lluvia es parte de la precipitación, como ya vimos, ¿no? Necesidades de riego, ¿no? Las plantas extraen del suelo el agua que se necesita debido a diversos factores, tales como los que ya vieron ustedes en varios cursos, ¿no? De meteorología, y hemos visto también aquí la temperatura del ambiente, el clima, básicamente la precipitación, intensidad de la luz, el viento, el grado de humedad de la atmósfera, o sea, la humedad relativa, que conocemos como humedad relativa, la cantidad de agua que la planta utiliza para resolver los minerales y orgánicos que retendrá dentro de su estructura, devolviendo a la atmósfera por la transpiración el agua no necesitada. No si la necesitó para transportar agua, los nutrientes hacia las hojas desde las raíces, y que es una de sus funciones, el refrigerar la planta, etcétera, contra las temperaturas tan altas que hay, sobre todo en zonas áreas semiáridas. Sí, entonces no es que no la haya necesitado, ¿no? Sino que sí la necesitó para transportar. Aquí le ponen que no se necesitaba, ¿no? La calidad del suelo que vayamos a utilizar para el cultivo será un factor determinante a la hora de calcular un riego. Ya lo vimos, todo esto ya lo vimos, la porosidad de su textura, como ustedes ven, ya empezamos a ver aquí algo de lo que tanto estuvimos insistiendo: textura, estructura, porosidad, su contenido en arcillas, arenas y limos van a ser factores determinantes de la permanencia del agua en la zona radicular, en donde las plantas extraen el agua y al mismo tiempo su sustento, o sea, los nutrientes, es decir, las arenas retienen menos agua, pero con menos fuerza. Las arcillas retienen más agua, pero con más fuerza, que es lo que nos quieren decir aquí, ¿no? Y sobre todo retienen el agua las arcillas y los limos contra la acción de la gravedad, que es el agua que se pierde hacia capas profundas y que ya no puede ser aprovechada por las raíces y por consiguiente por la planta, ¿verdad? Sí. La capacidad de campo, punto de marchitez permanente, porcentaje de extracción, humedad aprovechable, infiltración, etcétera, ¿no? Sí, que son características. La capacidad de campo ya vimos específicamente del suelo, depende del suelo. El punto de marchitez depende exclusivamente de la planta, perdón, de la planta y el suelo. El porcentaje de saturación del suelo, la humedad aprovechable del suelo y de la planta, la infiltración básicamente del tipo de suelo, textura que tengamos y estructura, ¿no? Otro factor a tener en cuenta es el tamaño de la planta. Evidentemente no va a necesitar la misma cantidad de agua la planta que empieza a crecer que aquella que empieza a tener un tamaño importante, lo que ustedes conocen ya como etapas fenológicas de la planta o del cultivo, ¿verdad? Si no es lo mismo cuando está emergiendo, cuando nace, que cuando ya está en pleno de desarrollo, en floración y fructificación, en madurez, etcétera, ¿no? Es lo que nos quieren decir aquí, ¿no?
frecuencia de riego. Estos factores de ambiente, de suelo y de tamaño de la planta van a determinar, como ya vimos, la frecuencia de riego, ¿no? Entonces, el tamaño de la planta por la extracción del agua y la evapotranspiración del suelo por la forma que lo retiene, el tamaño de la planta porque transpire más o menos, etcétera. O sea, cuánto tiempo esperamos entre un río y otro, que es la frecuencia de riego. Cuánto tiempo tenemos que esperar para que el hombre que maneje el riego le pueda calcular con mucha aproximación y con mucha precisión cuándo debe dar el siguiente riego, claro, dejando un nivel, si es riego por gravedad de humedad aprovechable en el suelo de 20, 30, 40, 50, 60%, o si es presurizado, como decíamos, hasta el 100%, siempre capacidad de campo, ¿no? No se pueden dar normas que predeterminen ni la cantidad ni la frecuencia del mismo. Sí se pueden dar, o sea, más o menos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en suelos arenosos en riego de gravedad, como ya vimos, retienen menos agua, hay que dar más frecuentemente los riegos. Sí se puede. En riegos arcillosos que retienen más agua, pero con más fuerza, hay que dar los riegos más espaciados. Mencionando los dos extremos, ¿verdad? El arenoso y el arcilloso, ¿no? El franco a lo mejor hay que dar riegos de tiempo intermedio entre el arenoso y el arcilloso porque retiene más agua que el arenoso, pero menos que el arcilloso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya con esto podemos sí dar ciertas normas, ¿no? Bueno, ya los sistemas de riego, pues en términos generales podemos dividirlos a grandes rasgos. Vamos a ver que dentro de estos también hay subdivisiones, ¿no? El riego bueno, aquí vamos a empezar por el lado derecho, por gravedad, que es el más utilizado en México. El 90% del riego es por gravedad, por eso le doy yo tanta importancia, porque son donde están agricultores ricos, pero también la mayoría de los agricultores pobres que no tienen cómo invertir en riegos presurizados como serían el de aspersión, que aquí ven ustedes, el de goteo y el de microaspersión, pues, sobre todo para árboles frutales, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿no? Sí. Bueno, aquí ya está ya más diferenciado, ¿verdad? Sí. Primero tenemos que ver los métodos de riego, ¿sí? Que sean los que vimos y luego ya los sistemas de riego, ¿no? Tendremos el riego superficial y por riego superficial se divide por gravedad, o sea, aprovecha el desnivel del terreno, que el agua, al aplicar el agua en un terreno con desnivel, pues busca, como dicen, el agua busca su desnivel, su pendiente, ¿verdad? Así se va por la pendiente y básicamente primero aquí debería ser de inundación, que es el que se usa todavía en algunos lugares de México y del mundo, pueblos atrasados que no tienen con qué tecnificar su riego, luego el de mergas y luego el de surcos. Aquí estaría al revés la clasificación, ¿verdad? Pero bueno, ya está así, ¿no? Luego tenemos los métodos de riego aéreos, como ese sistema de aspersión localizado, movimiento periódico que se va moviendo periódicamente el sistema, o movimiento continuo que continuamente se mueve, no está estático. El localizado, que se llama localizado, o goteo y microaspersión, ¿verdad? Sí, que son los principales. También el aspersión se considera como localizado. Vamos a ver que el sistema de riego por aspersión, el sistema de riego por goteo y el sistema de riego por microaspersión se les denomina como métodos de riego localizado, presurizado o de alta frecuencia. Pues, ¿por qué? Porque se riega muy frecuentemente, se puede regar, vamos a decir, la ventaja grande, que se puede regar muy frecuentemente con este tipo de sistemas, ¿no? ¿Sí? Y los ramos subterráneos, pues el subsuperficial, el que va enterrado pero que está presurizado, como es el riego por goteo enterrado, ¿va? Que vamos a ver también, y la subirrigación, que es en forma natural, cuando los mantos freáticos le dan agua al sistema radicular de las plantas, o cuando el hombre, en forma artificial, como les decía, el agua de los canales
baja las compuertas, hace que suban los mantos freáticos, sobre todo en suelos muy orgánicos, muy porosos, y hace que le dé agua a las plantas. Por supuesto, este riego de subirrigación, como le decía, en Zacapu, Michoacán, es uno de los clásicos aquí en México, de los pocos que hay de subirrigación controlada por el hombre. Bajan las compuertas de los canales de agua que no es salina, porque también se puede hacer con los drenes, pero el agua de los drenes es agua con muchas sales. El agua de los canales bajan las compuertas hasta una cierta profundidad para que el agua ascienda. Si son cultivos como el sorgo, como el maíz, pues más o menos a unos 40, hasta unos 30, 40 centímetros cerca de la superficie. Si son hortalizas, hasta 10, 20 centímetros, o sea, todavía más arriba. Bajan más las compuertas para estos cultivos, como son las hortalizas de raíces cortas, suban más todavía el manto freático. Pero es un riego controlado, ¿no? ¿Sí? Aquí, lógicamente, pues es una subdivisión, así que vamos a ver cada una de estas, ¿no? Bueno, aquí antes eran 3 preguntas nada más del riego. Cuando yo estudié nos decían que eran 3 preguntas del riego y mucha gente nos decía, bueno, y para eso estudiaste 4 años de irrigación, para contestar 3 preguntas. Pues para contestar 3 preguntas se necesitan un montón de conocimientos, un montón de requisitos, un montón de normas, un montón de revisión bibliográfica, un montón de investigación, ¿verdad? Sí. Y se le agregó ahora actualmente el por qué regar. O sea, ¿por qué regar? Bueno, pues ya lo vimos, para obtener mejor producción, si es que contamos con agua disponible, ¿no? Y se entiende que vamos a regar de forma en una agricultura de riego sostenible, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, antes nomás era cuándo regar, o sea, cuándo darle riego al cultivo, cuánto regar, o sea, qué cantidad de agua darle al cultivo y sobre todo cómo regar. Y cómo regar bien, ¿verdad? Sobre todo, no nomás porque regar, como decíamos, la irrigación es echarle agua al cultivo, pero la agricultura de riego es cómo regar bien también, ¿verdad? Son las 4 preguntas que ustedes tienen que considerar, pero ya enfocando todos esto ustedes hacia el riego sostenible, ¿no? Los criterios de aplicación del agua de riego se los quise dividir también aquí para que ustedes vean. Lámina óptima, ¿verdad? Sí. O sea, el cuánto regar, que se ve con lo que ya vimos, relación agua, suelo, planta, atmósfera, relación precisamente de la cantidad de agua en función del suelo, en función de la planta y en función de los factores climáticos, ¿verdad? Como sería como que afectan a la planta, como es la evapotranspiración y a la evaporación del suelo, del agua, ¿no? Tiempo óptimo de aplicación, o sea, el cuándo regar, también con la relación sobre la planta atmósfera es como se ve, ¿sí? Fórmulas de aplicación, el cómo regar, o sea, sería formas, perdón, de aplicación de cómo regar, o sea, que sería la ingeniería que se conoce como ingeniería de riego. En irrigación, en especial irrigación en Chapingo, precisamente llevamos y nos costó mucho trabajo meter, primero nomás se veía la clase la clase de irrigación se llamaba, ¿no? Y después, ya estando yo de ese departamento, logramos meter, y no por pararme el cuello, pues, no, sino que vimos la necesidad de meter ya más ampliado para el especialista en irrigación, como es la clase que se ve aparte de la relación suelo-planta-atmósfera, y dividimos esa irrigación en dos: relación suelo-planta-atmósfera e ingeniería de riego, ¿sí? Con esas objetivos, ¿no? En RASPA, cuándo y cuánto regar, y en ingeniería de riego, el cómo regar, ¿no? ¿Sí? Bueno, el cómo regar, en términos generales, se deben tener en cuenta los factores que afectan la selección del método de riego, sobre todo disponibilidad de agua de riego, pues lo fundamental, ¿verdad? Si no disponemos de agua de riego, ¿para qué? Que puede ser de río o puede ser de agua subterránea, ¿no? Que puede ser superficial, que es la que se conocen de río, de lagunas, de bordos, etcétera, o de agua subterránea, que ya vimos que pueden ser pozos, básicamente son pozos profundos, manantiales, norias, etcétera, ¿no? La pendiente del terreno, que es fundamental, ¿no? Para mucha pendiente se tiene que hacer prácticas de conservación de suelos y de aguas, como son las curvas de nivel, para trazar tanto melgas como surcos de nivel, ¿sí? Siempre y cuando sea riego superficial. Si es
riego por aspersión, pues no va, como vamos a ver, no afecta mucho la pendiente hasta cierta pendiente, ¿verdad? Sí. Generalmente en riegos de, riegos superficiales, pues podemos hasta 5 o 6% de pendiente, ¿no? En riegos por aspersión hasta 10%, 10 a veces hasta 15% de pendiente, porque el riego por aspersión, como es aéreo, no le afecta tanto el mucha pendiente, pero ya el ser demasiada sí le afecta, ¿no? La velocidad de infiltración, fíjense, aquí ya empezamos a ver lo que ya vimos antes. Aquí empezamos a mencionar, perdón, lo que ya vimos antes, como es la velocidad de infiltración, ¿verdad? Sí, que vimos cómo se calcula con los infiltrómetros, etcétera, etcétera, que un suelo arcilloso tiene una velocidad de infiltración menor que un suelo arenoso. ¿Por qué? Porque tiene más microporos el arcilloso que el arenoso, que tiene más macroporos, poros más grandotes, pues. Tolerancia al agua de los cultivos, ¿verdad? Sí, que los niveles de humedad, si es como el arroz que es inundado, la mayoría no son así, ¿no? Etcétera. El efecto del viento, sobre todo para aumentar la evapotranspiración, sobre el método de riego de aspersión que lo distorsiona, etcétera, ¿no? Todo eso hay que tomar en cuenta para la decisión del método. Claro, los métodos de riego presurizados, que ya se ha demostrado que son mejores que los que tienen mayor eficiencia y dan más rendimiento y más calidad que los de superficie, pero son mucho más caros, ¿no? O sea, los riegos superficie para el productor pequeño y que no tiene recursos, pues el más barato es el riego de superficie, ¿no? Ya sea surcos o melgas, porque no gasta tanto, pues no tiene que invertir tanto y además no tiene cómo invertir. Aunque el gobierno está insistiendo en que si le mete una cantidad, el gobierno le regala otra, pero pues ni esa mitad de la cantidad tiene el pequeño productor. Muchos de ustedes van a trabajar en eso para lo que se llama bajar recursos del gobierno hacia los productores del campo, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes representación esquemática de las etapas o bases de un riego por superficie, ¿no? Es una curva de avance, cómo avanza en pervir, cómo se almacena, cómo ya cuando dejan de aplicar agua se va agotando y cómo forma un receso, una curva de recesión que vamos a ver al final sobre todo de las melgas y los surcos, ¿no? Es nomás unas etapas o fases del riego por superficie, ¿no? Cultivos que se riegan con estos sistemas. Bueno, riego por proteo, la paprika, que es un cultivo muy específico, alcachofa, melón, zapallo, que es sandía, pepinillos, fresa, maíz, vid, manzano, durazno, melocotón, plátano, olivos, algunos frutales, etcétera. Riego por aspersión, alfalfa, papa, kiwicha, que es la kiwicha. El otro día consulté que era la avena, la cebada, te digo, se los voy a poner ahí. Riego por microaspersión, frutales en general, camas, almacigueras, cultivos en invernadero, etcétera. Ahí están las aspersión, ahí está microaspersión, está goteo, etcétera, ¿no? Ahí están las, para que vayan conociéndolos, pues. Bueno, pero para empezar podemos empezar por orden, ¿no? Lo otro fue muy general todo, por lo que son los métodos de riego. Ahí vemos apenas donde dice métodos de riego, curvas de nivel, melgas en curvas de nivel. Abajo vemos riego por surcos con aplicación con sifones, que el sifón es un tubito curvo que saca el agua de la regadera directamente a los surcos, en este caso, ¿no? ¿Sí? Y acá también les puse varias diapositivas de riego por goteo, en riego por melgas, los sifones descargando, así, en perfil, en los surcos, aquí sifones dobles, abajo tuberías de compuerta, sí, que se regula la compuertita para que se haga el chorrito, como ven ustedes ahí. Abajo los métodos de cama melonera de surco con una sola hilera, abajo el de aspersión, etcétera, ¿no? Factores a tomar en cuenta para seleccionar métodos de riego. Pues otra vez, ¿no? Cultivo, suelo, clima, pues eso a fuerza, ¿no? Rentabilidad del sistema de producción, pues sí, si no es rentable, ¿para qué le metemos dinero, no? Infraestructura de que se dispone, si dispongo de canales, si es riego por gravedad, si dispongo de canales, de presas, de bolsos, etcétera. Las preferencias que haya para poner este sistema de riego, ¿no?
gente que está muy acostumbrada, los regadores, por ejemplo, en la laguna están muy acostumbrados al riego por gravedad y les mete uno en los sistemas de riego, aunque los enseña uno, pues no los tragan mucho los sistemas por, por goteo, por aspersión, ¿no? Ellos están acostumbrados a regar y repito, aunque aquí interviene la cultura, ¿no? También de la gente, ¿no? A la gente en la laguna se le consideraba hace muchos años como los mejores regadores de México. ¿Por qué? Porque se usaba casi puro riego por gravedad y ellos eran de lo mejor que había a nivel de México. Es más, los llevaban de la laguna hacia otras partes de la República para que enseñaran a regar a los de la otra parte de la República, ¿no? Que no tenía mucha ciencia, pues, pero bueno, también se puede aprender de ellos, ¿no? Sí, tantos años de regadores, ¿no? Y es cosa cultural también, la calidad del agua fundamental también en los sistemas de riego. En algunos sistemas de riego, por ejemplo, por surcos, vamos a ver que tienden a salitrarse más el suelo que en un sistema de melga, que los dos son superficiales, pero el de melga, como tiene menos eficiencia, la ineficiencia del agua que se transforma en sobreriego sirve para lavar las sales, si es que son agua con sales o suelos con sales, ¿no? Y el impacto ambiental que tengan también es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden decir esta zona necesita aquí que se haga una cortina para hacer agua, pero la cortina trae un impacto ambiental sobre el medio ambiente que antes tenía el río ese sin presa. Entonces ahí es donde tienen que medir el impacto ambiental, cuánto afecta el impacto ambiental a la flora, a la fauna, al medio ambiente, a la sociedad, etcétera, ¿no? Para poder decir si se hace o no se hace. En México se ha suspendido muchas obras por el impacto ambiental que ocasiona, ¿no? Por ejemplo, una presa, al construir un tapón, porque una presa no es más que un tapón en el río, como decíamos, es para regularizar el río, pues, para poderlo controlar, pero es un tapón de hecho en el río, ¿no? Que se puede sacar por una obra de toma, pero al taponar ese, ese río y ponerle ese tapón, hace un lago, pues, en el idioma ingenieril se dice vaso, ese lago que forma el tapón ese o la presa, se llama lago o vaso, ¿no? Y ese vaso puede estar muy alto y puede inundar varios pueblos, entonces ahí afecta a mucha gente, ¿no? A mí me tocó andar también haciendo estudios aquí en Nayarit para una presa que se iría a construir ahí para darle agua a Mazatlán, que tiene tiene mucha agua de subsuelo para la población, muy contaminadas, pues que les produce muchas enfermedades. Entonces necesitaban más bien agua de superficie de río y se quería construir una presa aguas arriba de los cerros ahí que están, pues, cercando a Mazatlán, pues, al puerto de Mazatlán. Y entonces anduvimos haciendo el estudio y pues los datos que nos daban los ingenieros ahí era que si hacíamos una presa de tal altura, inundaban un montón de pueblos, ¿no? Y había que ir casa por casa y sacamos casa por casa lo que costaba para que el que vivía ahí se cambiara a una cota, a una altura más alta donde no llegara el agua de que la laguna o el lago o el vaso iba a formar. Muchos sí se cambiaron porque les convenía, tenían casas de adobe y les iban a hacer el gobierno casas de concreto, ¿no? Pues mejor, ¿no? Así con cochera y todo, aunque no tienen carro, ¿no? Pero bueno, con cochera y todo. Otros de plano no quisieron cambiarse, ¿no? Porque tenían su tienda ahí, etcétera. Otros porque la iglesia que quedaba bajo el agua, ¿verdad? Y por cosa religiosa decían que como sus santos iban a estar ahí ahogándose o nadando, ¿verdad? Sí. O otros que el cementerio que quedaba bajo el agua y cómo iban a estar sus muertos ahí buceando, ¿verdad? Sí, o los huesos de los muertos ahí todos llenos de agua. Entonces no quisieron cambiarse, pueblos enteros, ¿eh? Por cosa cultural, ¿no? Ese es el impacto ambiental, ¿no? En un momento dado, aparte de lo que causa en el ambiente, lo que causa en la sociedad, que también es impacto social, pues generalidades, ¿no? La agricultura de regadío, pues consiste, como ya hemos venido diciendo, en suministro de importantes cantidades de agua a los cultivos mediante diversos métodos artificiales de riego. Generalmente el método de riego, cuando lo maneja el hombre, se considera como artificial.
El método de riego natural sería cuando pues cae una precipitación y la encaminamos hacia nuestra parcela, pues sería entre artificial y natural, ¿verdad? Sí. Pero en general los métodos de riego se consideran artificiales, ¿no? Ahí tienen ustedes un canal de agua para conducir el agua, un riego por aspersión, curvas de nivel, un cultivo regado de plátano, otro de surcos con sifones, etcétera. Bueno, es nomás para hacerlo menos enfadoso esto las fotos, ¿no? Y para que ustedes conozcan. Y estos métodos, los métodos más comunes de riego, como ya vimos, son los métodos superficiales, básicamente tendidas, que son melgas sin, bueno, cuadros, tendidas, que son melgas sin nivelar, las melgas que son tendidas ya niveladas, los métodos de aspersión, los diferentes métodos de aspersión, el método de goteo, que es método superficial o subterráneo, y métodos subsuperficiales como son la subirrigación, ¿verdad? Que ya vimos, ¿no? Bueno, elección del método de riego. Elección del método de riego está impuesto un gran número de factores que serán presentados en los capítulos siguientes para proporcionar una visión de conjunto. Se resumen en la tabla 1. Bueno, pues aquí tenemos algunos de los factores que favorecen la elección del método de riego. ¿Verdad? Que pueden favorecer, aquí debe ser factores que favorecen o no favorecen la elección del método de riego. Por ejemplo, el precio del agua en riego por superficie generalmente es muy bajo. En aspersión es término medio y en riego localizado de goteo o de microaspersión es alto el precio del agua, ¿no? Porque son dinero que invierten en los sistemas de riego en lugares donde el agua es muy escasa, pues generalmente en donde el agua sobra, pues para qué invertir, ¿verdad? ¿Sí? Disponibilidad de agua generalmente en riego por superficie es abundante, aunque en las zonas áridas y semiáridas de México no es así. En media es en aspersión y muy limitada en riego localizado, ¿no? El suministro de agua pues, es irregular en el riego por superficie, que tampoco es cierto, porque ya al hacer las presas, los bordos, las canales, las cajas de repartición, al distribuir el agua, pues están controlando el agua y es regular, ya se regula, pues, sobre todo en los distritos y en las unidades de riego, ¿no? En la aspersión, pues es más o menos el suministro de agua regular y riego localizado continuo, ¿no? Es decir, son clasificaciones o factores cualitativos más que cuantitativos, ¿no? Pureza del agua en general, el riego por superficie no es limitante, generalmente es agua sin, los de riegos superficiales es agua sin sales cuando las compañías mineras no contaminan, ¿verdad? Sí, como fue en Sonora que contaminaron con ácidos y van a durar muchos años para descontaminar esos lugares, ¿no? Pero bueno, en general, las aguas de los ríos, de los lagos son aguas buenas, sin muchas sales. Sí, la aspersión debe ser sin sólidos porque si no se tiende a taponar. El riego localizado pues, es limitado, aunque no se tapona por la presión que lleva, pues es limitado cuando la pureza del agua no es muy buena, ¿no? La pureza del agua debe ser elevada. Capacidad de infiltración del suelo, bueno, baja en riego superficial, baja o media, lo que ya vimos de infiltración, ¿va? Media o alta, y riego localizado cualquiera, no le afecta eso mucho, ¿no? Claro, en suelos muy arcillosos sí se encharca, pero en aspersión igual, ¿no? La capacidad de almacenamiento del suelo debe ser alta en riego por superficie para que no se lave los nutrientes, para que no se percole el agua, ¿verdad? Por las láminas tan grandes que damos. En aspersión debe ser media o alta y en riego localizado cualquiera. La capacidad de infiltración, no, claro. ¿Por qué? Porque el riego localizado y el de aspersión los podemos controlar. Como vimos, nuestra capacidad de infiltración de un suelo tiene que ser siempre debe ser siempre mayor que la capacidad de lluvia de la aspersión o la capacidad del riego del microaspersión, de riego localizado. Es decir, la capacidad que demos, la lluvia que demos con el riego por aspersión o microaspersión siempre debe ser menor que la capacidad que tiene el suelo para infiltrar si no se nos encharca, ¿sí? Eso sucede mucho en suelos arcillosos, ¿no? La capacidad de almacenamiento del suelo, pues lo mismo, ¿no? Alta, media y baja y limitante, ya, y así, ¿no? También la topografía, la sensibilidad al déficit hídrico, ¿verdad? O sea, que dejemos de los niveles de humedad que ya vimos, el valor de la producción también, ¿verdad? Si
Si ustedes van a sembrar, como en Sinaloa, ¿verdad? Hortalizas, tomate, que es de alta valor de productividad, pues les conviene más re, regar por goteo, por riego localizado que por gravedad, ¿no? Porque les rinde más el agua, más superficie de riego, más calidad de la fruta y más cantidad de la fruta, porque dejan altos niveles de humedad que les produce mayor cantidad de fruta, ¿no? Y mejor calidad. Costo de la mano de obra también es importante, generalmente en riego por superficie es bajo, en aspersión medio y en riego localizado es alto el costo, ¿no? Porque tienen que ser gente muy capacitada para manejar estos sistemas de riego, los aparatos y todo eso, los motores, las bombas, todo, ¿no? Los mismos aspersores, ¿no? El costo de la energía, el riego por superficie es alto, bajo en la aspersión y moderado en riego localizado. Aquí es al revés. Yo diría que el costo de la energía es en riego por superficie es bajo, en riego por aspersión es medio y en riego localizado es alto, porque tanto en riego por aspersión como en localizado, pues usan motobombas, ¿no? O bombas o sistemas que dan energía, pues, de electricidad y en riego, o sea, pues sí, no. Aquí está mal, aquí le va a cambiar, aquí tiene que ser bajo en riego por superficie. Disponibilidad de capital, pues en riego por superficie, generalmente el productor tiene bajo disponibilidad de dinero, ¿verdad? Si la aspersión, pues más o menos no es tan costoso como los riegos localizados de microaspersión y goteo, y la exigencia en tecnología pues es muy limitada en riego por superficie, aunque los regadores de la laguna se consideran como los mejores regadores por superficie, pues rápidamente pueden capacitar a otros o se pueden capacitar porque no tiene mucho chiste el riego por superficie, ¿no? Aunque sí tienen cierta, que vamos a ver que para calibrar los sifones sí se necesita cierta capacitación, ustedes ya la van a llevar, ¿sí? Media y alta en aspersión para mover aspersores, para unir los aspersores, para darles la presión que requieren, para forar los aspersores, ¿sí? Y elevada en riego localizada, pues sí, ahí sí se necesita mucha, mucha exigencia en tecnología. Bueno, eso es general, ¿no? Voy a cambiarles ahí esos datos. Clasificación de los métodos de riego, ¿verdad? Bueno, aquí son más específicos. Los métodos de riego, yo no sé qué afán de poner letras en azul sobre un marco oscuro, ¿no? Ni se ven. Métodos de riego de inundación, que son las melgas, curvas a nivel, cajetes o cuadros. Aquí faltó. Métodos de riego por líneas, que son este, surcos rectos, surcos en contorno, o sea, curvas o sea, como la corrugaciones y camas meloneras, ¿no? Ahí ven ustedes algunos ejemplos de los surcos rectos, aquí en medio del lado izquierdo, ahí están los surcos rectos, los surcos a nivel en medio del lado derecho ahí con sifones, ¿no? Sí. Y los métodos de riego a presión son riego por aspersión y riego por goteo y microaspersión para frutales principalmente, ¿no? Es como los... Bueno, aquí no es la introducción, era ya más o menos la mencionamos, ¿no? El arte es muy antiguo y ha sido esencial el desarrollo de las civilizaciones. Los segundos reyes también lo mencionan, el riego en el año 2000 antes de Jesucristo. Ese mismo año se le atribuye a una reina siria el desvío de las aguas del río Nilo para regar el desierto egipcio, ¿no? De la misma forma, lo que ya dijimos se menciona en riego en antiguos documentos de Siria, Persia, India, China, Java, Italia. La importancia del riego en nuestros tiempos ha sido definida con precisión por N.L. Gulati, ¿no? En muchos países el riego es un arte antiguo, tanto como la civilización, pero para la humanidad es una ciencia la de sobrevivir, pues sí. Nos da el alimento, el 60% del alimento que se produce en el mundo es con riego, es con sistema, en áreas de riego contra 40 de temporal. Bueno, componentes básicos de un sistema de riego, pues otra vez, ¿verdad? El recurso suelo, el recurso agua, el recurso humano y la recurso infraestructura con el que se cuente ese sistema de riego, ¿no? Ahí está, criterios de selección, cultivos, topografía, suelos, recursos agua y los costos que implica, ¿no? Sí, nos dicen el riego por goteo es muy eficiente y microaspersión, riega muy bien, tiene mucha eficiencia, pero ¿cuánto cuesta? Y muchos productores no pueden, este, no, no tienen para comprar estos sistemas de riego. Son muy eficientes, sí, pero para ciertos productores, ¿no? Sí.
el recurso suelo. En época prehispánica, nuestros antepasados tuvieron especial cuidado y valoraron el recurso suelo para así asegurar la alimentación de su población. Bueno, son la cultura de los incas es clásico. Ahí está una en Perú, ¿verdad? Cómo hacían las terrazas y cómo regaban de alguna forma bajando el agua de terraza en terraza para sobrevivir, ¿no? El recurso natural más importante es el suelo, pues tenemos que ahora nuestra labor es ver cómo lo saneamos, cómo lo hacemos, cómo le eliminamos una bola de enfermedades que tiene ahí de microflora y microfauna maligna, vamos a decir, para la necesidad de mantener su productividad. Constituye todo un complejo de transferencia bioquímica. Es lo que les decía, si no entendemos la química, la física del suelo, no entendemos la bioquímica y pues mucho menos vamos a mejorarlo si no entendemos esos procesos. El recurso suelo constituye un elemento natural que sirve de sostén a las raíces de las plantas que construyen los cultivos. Ahí se ven las raíces y ahí amplían con los pelos absorbentes que son los que absorben el agua y los nutrientes. El recurso agua, pues no se diga, ¿no? Componente indispensable para el riego de los cultivos, ¿no? Se encuentra disponible en ríos, en lagunas, etcétera, ¿no? Pues sobre todo en la parte norte del país, nosotros tenemos la parte ancha que habíamos ya mencionado, que son zonas que nos corresponden, son las áreas semiáridas, que está comprendida entre los 20 y los 40 grados de latitud norte, que comprende los desiertos del mundo, también en la latitud sur, pero nosotros estamos en la latitud norte, nosotros estamos entre los, como habíamos dicho, entre los 15 y los 32 grados, o sea, pero lo ancho de nuestro país está entre los cae dentro de esos 20 y esos 40 que son los 20 y los 32 que comprenden las partes áridas y semiáridas del país en el norte, ¿no? Fuentes de abastecimiento de agua, bueno, no nomás son los ríos, los canales, los reservorios, le llaman reservorios a lugares donde pueden reservar, pues se llaman reservar el agua, los pozos profundos, ahí está un motor eléctrico con una bomba sumergible, ¿no? El recurso humano está conformado por el usuario de agua de riego que en conjunto constituyen las organizaciones de usuarios, juntas de usuarios. Aquí en México hay la ANUR, que es la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, que manejan pues casi 3,5 millones de hectáreas entre ellos, ¿no? También aparte de la que se manejan en los distritos de riego y en las unidades de riego. También por los técnicos responsables de la administración del agua, ¿no? Son responsables de la operación y mantenimiento, así como de la sostenibilidad de los sistemas de riego a lo largo de la vida útil de estos, ¿no? De que duren, pues, y no causen daños a las plantas y a la sociedad y al hombre, etc. Allí está un regador en una regadera, es eso que se llama una regadera de tierra, y para poder derivar el agua hacia la parcela le ponen estas palos ahí con esa lona, o si no pueden ser puras ramas, y a eso le llaman en los usuarios en las zonas de riego, aquí en México le llaman maroma. Acuérdense, estas son las maromas, que es para desviar el agua, levantar el tirante de la regadera y meter el agua a la parcela, ¿no? Ahí se ve que está sembrada con maíz, ¿no? Bueno, ahí como también antiguamente con puertita de madera amarrada ahí con las tablas, ¿verdad? Así para poder desviar el agua hacia otro canal o hacia la parcela, ¿no? Ahí está como ahora más modernamente, bueno, tienen ustedes ahí, son con puertas de guillotina que se llaman, porque bajan así como una guillotina, ¿sí? Para poder, fíjense cómo se llaman, cajas de repartición de agua, ¿no? Ahí con esos tornillos que tienen, le dan vuelta, baja la lámina esa, la guillotina, vamos a decir, y hace que el tirante suba a un canal que tiene la elevación más arriba, su, su base más arriba, para que pueda entrar el agua por ese canal, y mantienen la compuerta, es lo que se llama operación de canales, ¿sí? Generalmente se riegan los canales que se llaman generalmente riegan primero los canales más pesados, o sea, los que están más elevados, como bajando las compuertas para que el agua entre a esos canales, acabe de regar la superficie que está programada ahí, que puede ser 1 hectárea, 10, 20 hectáreas. En mi laguna, cuando operé canales, me tocaba
regar un canal, me tocaba un canalito muy pesado que atravesaba terrenos arenosos, o sea, con alta capacidad de que se filtraba el agua, que se perdía el agua en ese canal, para regar una hectárea de un usuario que así la tenía programada, como a 5 kilómetros de la repartición de agua. Entonces se perdía como 10, 15 veces más agua en el recorrido que lo que le llegaba a la parcela, ¿no? Pero teníamos que mantener el agua, la compuerta abajo para que pudiera subir al canal más alto el agua y pudiera llegar hasta allá. Duraba 10, 12 horas en llegar el agua hasta allá. Imagínense lo que se infiltraba en 5 kilómetros de recorrido de canal arenoso hasta llegar a la parcela, ¿no? Y hasta que no completaba la parcela, porque si le cortaban antes el agua, podía ser que no se regara toda la parcela y el usuario podía demandar que no se le dio el agua para regar en cuadros, o sea, inundación toda la parcela. Había que volver a llenar el canal, etcétera. Entonces era un problema. Entonces tenemos que ir hasta la parcela, los 5 kilómetros a pie, porque no había camino, ¿sí? Estar allá que llegara el agua, viéramos que se llenara toda la parcela de cuadros, los cuadros, ¿sí? Que son los bordos para poder retener el agua dentro de la parcela, y ya que se llenaba, había que volver a recorrer los 5 kilómetros para decirle al canalero que más o menos a una hora cortar el agua, porque no tenemos, bueno, tenemos radio en las camionetas, ¿no? Le decíamos desde la camioneta que estábamos, si es que podíamos llegar a la parcela en la camioneta, con el radio, córtale el agua, y si no, a pie tenemos que regresar para decirle ya córtale, pero el tiempo que nos tardamos en recorrer los 5 kilómetros, ¿sí? Pues el agua estaba corriendo por el canal y ya la parcela estaba llena, inundada, pues. Entonces se sobreregaba y se gastaba mucha agua. Ahí tenemos una eficiencia del 20%, o sea, de la cantidad de agua que la planta utiliza, que le aplicábamos en el recorrido y la llegada y la inundada de la parcela, solamente el 20% aprovechaba el agua del 100% que habíamos derivados de ese canal pesado. Bueno, para eso sirven ese tipo de cajas repartidoras o de compuertas, ¿no? El recurso infraestructura que también existe para el riego está conformado por todas las obras necesarias para almacenar, captar, conducir, distribuir y aplicar el agua en riego en las parcelas de los cultivos. O sea, tenemos primero que captarla o derivarla, luego conducirla, luego distribuirla y luego aplicarla en la parcela. Son un montón de acciones que hay que hacer. Obras principales que conforman un sistema de riego, ¿no? Bueno, las obras de almacenamiento, reservorios, las presas que le llamamos que nosotros, sí, esa es una presa que tiene ahí esas salidas a la salida del agua para quitarle energía al agua, para que no caiga para que no salga con tanta energía y no erosione en la caída del agua. Hay la abundancia del agua en fuente de abastecimiento. A veces hay que sacar el agua porque, como en Tabasco, pues que está lloviendo y está llenándose, ya están llenas las presas, ya hay que sacarla antes de que llegue el agua de la tormenta de aguas arriba. Una obra de derivación que se llaman bocatomas, ahí derivan, ¿no? Viene el agua por el río, hicieron esa obra, pero como ustedes ven, de aquí parte sigue por el río, pero la otra parte, esta que está a la derecha, la derivan al canal, que es la que va a distribuirse en los canales, ¿no? Ahí están los canales de conducción hacia los que llevan los principales, ¿no? Ahí están los canales laterales, ahí tienen que subir mucho el agua para que el tirante del agua alcance el nivel mínimo de canal ese que sale por ahí, que es el que lleva a las parcelas el agua, pues, de la distribución, ¿no? Y las obras de aplicación y el riego de las parcelas, pues está el regador, ¿no? Con riego por surcos, ¿no? Sistemas de riego por gravedad, bueno. Son todos aquellos sistemas que mediante el aprovechamiento de la fuerza de la gravedad, o sea, de la pendiente, pues, dada por el desnivel o pendiente existente en el área de riego y la fuente de abastecimiento, permiten la captación, conducción, distribución y aplicación del agua de riego. Es decir, por ejemplo, una presa, cuando sacan el agua de la presa, está, por ejemplo, a lo mejor hasta la zona de riego que está a varios kilómetros de ahí, a 20 metros arriba. Bueno, esa diferencia de nivel hace que el agua corra desde la presa hasta la parcela, ¿no? ¿Sí? La energía utilizada para el tratamiento del agua es la energía potencial que tiene el agua por su diferencia, por su altura, por su diferencia de niveles. Pues lógicamente es la energía
la más barata que hay, ¿no? Porque pues sola corre, no cuesta nada, pues bueno, claro, cuesta hacer las obras para conducir esa agua hasta la parcela, ¿no? Pero energía para aplicar el agua ya en la parcela no cuesta nada, ¿no? Es nomás la diferencia de nivel, ¿no? Sistema de riego no regulado, ¿eh? O sea, las presas son reguladas. Conceptos son todos aquellos sistemas de riego cuyo abastecimiento de agua la hacen de manera directa de la fuente de alimentación, lo mismo que puede ser un río, quebrada, lagunas o aguas de deshielo. Es decir, el agua nomás le ponen una maroma en la regadera o como la de derivación que vimos, pero no almacena, pues no regula el agua, sino que le llega y de ahí deriva hacia los canales, hacia las parcelas, pues tiene como referencia el final que está sujeta a la estacionalidad hidráulica de la fuente, es decir, a épocas de abundancia y escasez de agua. Cuando hay mucha abundancia, pues sueltan el agua de la presa porque es necesario, porque si no puede caerse la presa y entonces ahí derivan, ahí sí, pero cuando hay escasez, pues aunque la pidan, ¿verdad? No pueden sacar agua porque está programada para otras épocas de sobre todo de sequía donde falta agua, ¿no? La disponibilidad de agua en la fuente es menor que la demanda, entonces hay que racionar el agua mediante algunos turnos o mitas que son por, por fila, pues por tandeo, ¿verdad? En época de estiaje la disponibilidad de agua de riego es menor, pues sí. En época en que no llueve es menos el agua. Aquí nos acaban de avisar en Guadalajara que la presa Calderón, que surte el 15% del agua de abastecimiento para la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana, está al 15% de disponibilidad, ya la cerraron y nos acaban de avisar ayer que vamos a estar a base de pipas, todas como unas 100 colonias residenciales, durante toda la época de estiaje hasta junio que empiece a llover y se empiece a llenar la presa. Es época de estiaje, época en que no llueve, época en que no hay escurrimientos, época en que no escurre agua hacia los ríos, a que no escurre agua hacia las presas, ¿no? En el riego es igual, pues. Cultivos que hagan un óptimo de producción, pues ahí se ve por escasez de agua de riego, todos marchitos, ¿verdad? Sí. Se ve el terreno seco totalmente, terrones ahí todos secos, ¿no? Sistema de riego regulado, el que sí está regulado, ¿no? Conceptos son aquellos sistemas de riego que dentro de sus componentes estructurales cuentan con una estructura especial denominada reservorio de almacenamiento de agua, o sea, una presa, un bordo, una laguna, etcétera, ¿sí? Son los que están ya regulados. O sea, yo saco el agua cuando quiero, por donde quiero, las que generalmente son las obras de toma, y en la cantidad en que quiero, en que necesita, ¿no? Generalmente es la cantidad en que se necesita para los cultivos, ¿no? Cuando son obras de riego. Estos sistemas se abastecen de agua y la almacenan durante la época de máximas avenidas, o sea, la época de lluvias, que escurre mucho hacia los ríos, que se llaman, los escurrimientos en los ríos se llaman avenidas, y las utilizan en épocas de escasa o de estiaje, es decir, hago la obra generalmente para almacenar el agua y usarla cuando haya escasez aguas abajo, que se llama aguas abajo en el río, es decir, que es época de secas. Entonces yo puedo sacar con el costo que me costó la obra, puedo sacar esa agua en la cantidad y cuando yo quiero y en la cantidad en que quiero, ¿sí? Generalmente la cantidad que quiero es la que demanda la zona de riego, ¿no? Estos sistemas se construyen en cuencas cuyos cursos de agua son de régimen irregular, generalmente en las zonas áridas y semiáridas, como es la parte que decíamos ancha de México, son este tipo de ríos irregulares, es decir, en una época del año no traen agua, nunca traen agua, pues en época de secas, ¿sí? Entonces ahí el hidrograma, o sea, el comportamiento de la corriente es cero. En época de lluvias traen mucha agua, ¿sí? Porque llueve en las sierras que colindan, por ejemplo, todo Sonora, parte de Sonora, Sinaloa, Nayarit, todo eso que es, para mencionarles algo, que es la parte exterior hacia el Pacífico, llueve mucho, entonces trae mucha agua, entonces se han construido grandes obras de almacenamiento para precisamente, y perdón por la redundancia, almacenar esa agua que en época de lluvia sobra, para usarla en época de secas. Y también de lluvias, ¿no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Sí. Puede ser que no llueva lo suficiente y entonces se saca agua de ahí. Ahí se está regularizando los ríos. Por ejemplo, Sinaloa tiene 11 ríos, imagínense la agricultura de riego ahí que tienen ellos, con riego por superficie casi no usan pozos, ¿no? En cambio,
en la parte norte de Sonora. En la parte sur sí tienen ríos, el río Papigochi, que es el río Mayo después, desemboca desde Chihuahua hasta Sonora, baja hasta Sonora, el río Mayo también, si tienen los distritos de riego del Mayo de Sonora, más de 250,000 hectáreas de riego ahí, pero ya hacia arriba, que es en Navajoa y en Obregón, donde están esos distritos, las ciudades pues, pero ya más hacia arriba, hacia la parte norte de Sonora, ya no hay tantos ríos, no hay ríos, entonces es a base de pozos, a base de aguas subterráneas, el abastecimiento de agua más cara, más costosa, con problemas de sales, etcétera, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, está Caborca, que es la zona de uvas más grande de México, de vid, pues más grande de México. Está el distrito de riego de bombeo de Hermosillo y el distrito de riego de Mexicali, que recibe aguas del río Colorado, de los gringos, una cantidad que por acuerdos internacionales nos tienen que dar, pero que también necesita agua de bombeo porque no le alcance el agua de río que nos dan los gringos. Entonces ahí también hay muchas zonas de riego, es decir, la parte norte de Sonora más la parte norte de Baja California Norte, perdón, que ya no se llama Baja California Norte sino Baja California, también tiene sistemas de riego de bombeo porque necesitan esa agua del suelo a pesar de que reciben agua de río, ¿sí? Se almacena agua en época de abundancia, lo que permite tener agua para servir durante todo el año la demanda de agua del río. Es lo que ustedes van a oír mencionar, que se llama funcionamiento analítico del vaso. Del vaso es el lago que forma la presa, pues, y se llama funcionamiento analítico del vaso porque se dice, se analizan los registros. Tanto tenemos en esta época del año tenemos tanta agua en el vaso de la presa esta, en el almacenamiento que tenemos aquí, en el reservorio que tenemos ahorita, ¿sí? Más tanto que por probabilidades va a llover, nos va a dar tanto, como el calendario de riego que tenemos para la zona de riego, aguas abajo de la presa. O sea, aguas abajo es donde sacan el agua, donde escurre el agua hacia la zona de riego, ¿sí? Es de tanto, pues no nos va a alcanzar, entonces el calendario de riegos tiene que hacerse con base en menos cultivos que demanden más agua. Por ejemplo, en Culiacán llega un momento en que no tienen, aunque tengan muchos ríos, no tienen mucha agua y entonces restringen el calendario de riegos de la siembra del arroz, porque el arroz, como es de inundación, consume mucha agua. Entonces dicen, en lugar de sembrarse 50,000 hectáreas, se van a sembrar nada más 5,000. Y eso nada más seleccionando lo que se necesita para la población de ahí, ¿no? Y de ahí en fuera siembran cultivos que no demanden tanta agua. ¿Por qué? Porque no hay suficiente agua en la presa y el cálculo que hicimos con el análisis de los registros para poder diseñar el funcionamiento analítico del vaso nos dice que hay muy baja probabilidad de que podamos cumplir con las demandas de agua de los cultivos que hemos planteado. Por eso, restringen ciertos cultivos, restringen también las áreas. Por ejemplo, no nomás es el cultivo que usa mucha agua, sino también, oye, van a sembrar demasiada superficie de alfalfa, por ejemplo, que también consume mucha agua. Pues, ¿cuánto tienes programado? 100,000 hectáreas, pues nomás alcanza para 10,000, órale. Y así se construye, pues, los calendarios de riego de los distritos y de los usuarios de riego de las unidades de riego. Pero en general los almacenamientos es para tener agua precisamente para surtir cuando falte generalmente los cultivos. Ahora se usan en dos formas, ¿eh? Se usan, como decíamos al principio del curso, este tipo de obras hidráulicas o presas o obras de almacenamiento generalmente es según la zona donde se construyan. En México, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? En México, en el sureste, son para regular a avenidas que muchas veces no regulan. Ya ves lo que le pasó a Tabasco, ¿no? Para que no se inunden las poblaciones, ¿no? En segundo lugar, para generar energía eléctrica y en tercer lugar, para riego. Pero el riego, agarren el agua que quieran, es lo que sobra, ¿no? En esos lugares. En la parte central de México, como habíamos dicho, tienen ustedes las grandes obras hidráulicas como Infiernillo en Michoacán, que regula el río Balsas. Es básicamente Necaxa también en el Estado de México, es para generar energía eléctrica y después para riego.
pero es la parte más corta de superficie que tenemos en México, la parte ancha del país, que son las zonas áridas y semiáridas del país, agarrando todo el sureste, el noreste, el noroeste, el centro del país. Se han construido las presas con la finalidad, la primera finalidad es de almacenar agua para riego, la segunda para generar energía eléctrica y la tercera, si es que se da, para control de avenidas, para que no inunden poblaciones, ¿no? Fíjense cómo va variando los objetivos, pues, de las conclusiones, ¿no? Se debe reconocer la importancia que tiene la irrigación para el desarrollo socioeconómico de la sociedad y ante esto la necesidad de su correcto uso en la aplicación de recursos agua en los cultivos, ¿no? Pues sí, si no se produce el 60% de lo que comemos es con riego, ¿no? No es contemporáneo. La ingeniería tiene como responsabilidad la búsqueda de soluciones a nuevos problemas en busca de un desarrollo integrado de la población. Pues para mantener a la población, ¿no? Se debe hacer un buen planteo de un sistema de irrigación, buena infraestructura, buen manejo de la aplicación del agua en los cultivos, constante mantenimiento y capacitación harán que la productividad agrícola alcanzará altos niveles de producción, generando un desarrollo socioeconómico alto. Aquí faltó, ¿no? Altos niveles de producción, generando un desarrollo socioeconómico sostenible, vamos a llamarle así, le voy a poner ahí. Bueno, pero ven ustedes la tercera de esas tres partes, en las tres intervenimos como agrónomos, sobre todo en la tercera, que es la constante mantenimiento y capacitación, pues sí, la capacitación que tenemos que dar a los productores, a nosotros mismos, a nuestros papás, si es que tienen parcelas de riego, etcétera, pues, pero sobre todo a los productores de escasos recursos tenemos que dar una capacitación para que usen mejor el agua, alcance más, produzcan más, les rinda más, etcétera, y a la larga, pues no tengamos hambre en el país, ¿no? Son las conclusiones que podemos sacar aquí de... Bueno, aquí le repito, porque eran otras bibliografías, según la técnica y los medios que utilicemos para aportar el agua a las raíces de las plantas, el riego se denomina inundación, surcos, aspersión y goteo. Bueno, ahí, los sistemas de riego y su manejo, el riego tiene como objetivo maximizar las eficiencias y minimizar los requerimientos de mano de obra y capital, es decir, tenemos que hacer que seamos más eficientes en el riego para que se produzca más cantidad y de mejor calidad y bajar los costos tanto en mano de obra como en capital, ¿no? ¿Sí? No nomás, bueno, en capital que puede usarse para comprar sistemas de riego, para hacer bordos, para pagar gente, etcétera, ¿no? Ese es los objetivos, maximizar eficiencias y minimizar los requerimientos de mano de obra y de capital, ¿no? Clasificación general de los, bueno, otra vez en gravedad, surcos, melgas, camas, meloneras, inundación, entubados y compuertas, también en el presurizado, así aspersión, que pueden ser aquí, ya viene más completa, portátil, que se va cambiando, fija, que se deja fijo, el cañón, que riega grandes superficies, CD roll, que va rodando, lo vamos a ver, el pivote central y el avance frontal. Y ya en los presurizados, ya más especializados, más costosos, con más eficiencia, pero también microaspersión, goteo y cinta, ¿no? Se usan al aire libre y se usan en invernaderos y generalmente ahora se está usando pues mucha automatización para bajar costos de mano de obra, sobre todo, aunque también la automatización costa, pero a la larga sale más barato tener automatizado y con menos errores que si usamos hombres. Eso también es contraproducente porque deja mucha gente sin chamba, ¿no? Sobre todo en el campo, ¿no? Aquí pues, esto se los quise poner también porque nos dice el esquema del movimiento del agua de riego en una pradera, mostrando una parcela sería aquí, ¿no? El escurrimiento superficial, hipercolación o infiltración profunda, ¿no? Es decir, el escurrimiento superficial, a pesar de que tengamos cultivos, se puede dar, sobre todo en el cultivo de riego superficial, melgas y en surcos, la zona de la raíz, ahí ustedes la ven. Nosotros decíamos que para nosotros, desde el punto de vista sostenible, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de ahorrar agua, son 30 centímetros, es donde se da, ya vimos, el 85 al 100% de las raíces absorbentes, ¿verdad? Y luego suelo bajo las raíces, ¿verdad? Pues es lo que se llama infiltración profunda o percolación, cuando regamos de más, que lava sales, que lava también nutrientes, que sobre todo nutrientes que son en la zona regular son nutrientes y en la zona que llegan a los mantos freáticos son
veneno para la gente o para las plantas, para la gente sobre todo, que son los nitratos fundamentalmente, ¿verdad? Sí, que contaminan las aguas subterráneas, ¿no? Bueno, el riego superficial, otra vez volvemos a objetivos, hemos visto las cosas muy generales, vamos a empezar a ver un poco ya más particularizando objetivos y recomendaciones generales para el mejor uso del agua de riego, ¿no? Introducción, pues aquí está un sistema de surcos, ¿no? El ahorro y uso eficiente del agua de riego, pues básicamente se baja en las modificaciones en la modalidad y en el método de riego, en el manejo de caudales o gastos, ¿verdad? ¿Sí? La nivelación de los suelos, que a veces sale contraproducente, al rato le voy a decir por qué, la frecuencia de riego que se tenga, ¿sí? Ya vimos que hay que, suelos arenosos, regar más frecuentemente, suelos arcillosos, más largo en la frecuencia de riego, técnicas de mejoras de riego en la cabecera, o sea que no abramos puertas o con puertas, sino que con sifones y tenemos riego por inundación. Otros aspectos, la mano de obra, capacitación, etcétera, la construcción del agua en los tramos y acequias internas, o nosotros le llamamos las regaderas parcelarias, pues, o los canales parcelarios donde conducen el agua a dentro de la parcela, ¿verdad? ¿Sí? Tienen ustedes modificaciones, la modalidad de método de riego. ¿Cuál es la modalidad y método de riego más frecuente? Bueno, pues por lo general en cultivos, por ejemplo, como la vid con residuos en el parral, el regente distribuye el agua por inundación en unidades de riego que se denominan tapadas, definidas con bordos cada 5 u 8 hileras. Ahí están, ¿no?, recomendadas. La sequía de la cabecera donde se distribuye el agua, el avance, esquema del avance de agua en las riegas con una sola entrada y tapado en 8 bandas, o sea, en 8 bandas al pie de la vid, ¿no? El ingreso del agua es a través de una reguera le llaman una abertura, pues una compuerta, que generalmente aquí en México es cuando es directamente de la y no se quiere gastar, pues con una pala hacen un hoyo y por ahí sale el agua de la regadera hacia las melgas o hacia el terreno, hacia la parcela, ¿no? Y aunque el terreno se encuentre medianamente nivelado, el avance del agua desde la cabecera, desde donde está la regadera, donde está el canal parcelario, de donde sale el agua hacia la parcela, que es la figura 1 que nos dicen ahí, ¿sí? La cabecera hasta el pie del cultivo es lento y no uniforme. Ahí está como las curvas a veces no son uniformes. Lo ideal sería que fuera avanzando uniformemente, pero como no más entra por un solo hueco, por el solo hueco es donde más avanza. ¿No? Vean ustedes, ahí está lo oscuro, menos oscuro, está más oscuro, y por los lados se va haciendo menos avance, ¿no? Como consecuencia la lámina, que habíamos dicho que no es lámina, sino el volumen, pero bueno, pero así se menciona, aplicada suele ser excesiva. El tiempo de riego mayor al necesario y la eficiencia de aplicación del agua resulta muy baja. Si además el suelo se encuentra laborado, o sea que le dimos labores de barbecho y de rastra y eso, existe alta cobertura de malezas, el riego se convierte en eficiente por demás, ¿no? O sea, todas estas es el riego por melgas por superficie. Lámina, ahí dice cantidad de agua que se aplica en una superficie de riego, melga o surco, que se expresa en milímetros. Milímetros por 10 es igual a 10 metros cúbicos por hectárea, ¿sí? Eficiencia de aplicación es el porcentaje del total del agua aplicada en el riego que queda almacenada en la zona de las raíces. Es decir, la eficiencia de aplicación es la cantidad de agua que aplicamos contra, bueno, la cantidad del agua que la planta aprovecha contra la cantidad del agua que aplicamos. Por ejemplo, si la evapotranspiración es de 10 milímetros y aplicamos 15, pues quiere decir que 5 serán de sobreriego, ¿verdad? O sea, de agua desperdiciada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Eso es lo que ustedes con estas tecnologías que vamos a ver más adelante o que ya estamos viendo desde el que vimos suelo y clima y todo eso, es parte de las técnicas de riego tecnificado, pues, porque hay que aplicarlo en todo esto para poder mejorar las eficiencias del riego y, lógicamente, las producciones de nuestros cultivos, ¿no? Problemática del riego superficial, ya que estamos en riego superficial, ¿no? Bueno, eficiencia de aplicación muy bajas de 50-60%, es decir, del
total del agua que aplico, solamente el 50-60 lo aprovecha la planta en sus labores de transpiración y de formación de tejidos, más la evaporación del suelo que se tiene, pues es parte de la evapotranspiración, aunque puede ser también parte de las pérdidas, si cuando regamos por merga que inundamos toda la superficie. Aquí en este caso, como les decía en otras clases, si decimos que tiene un 50% de eficiencia de aplicación, quiere decir que cada metro cúbico que aplicamos con ese sistema de inundación, un metro cúbico son 1000 litros. Quiere decir que la planta aprovecha 500 del 50% litros de ese metro cúbico y los otros 500 se pierden por lo que sea. Si a través de todo un ciclo de cultivo, por ejemplo un maíz de riego, aplicamos 10,000 metros cúbicos por hectárea, solamente si tenemos una eficiencia de aplicación del 50%, se aprovechó 5,000 metros cúbicos por la planta y 5,000 metros cúbicos se perdieron por angas o mangas, por evaporación del agua que está en el suelo, no de evaporación del suelo, que es parte de la evapotranspiración, evaporación del agua del suelo, por sobreriego, por robos de agua, por haberse dormido los regadores en la noche o en el día, también se pueden dormir, no nomás en la noche, y haber sobreregado de más, haberse pasado del tiempo de riego calculado, en lugar de regar, por ejemplo, dicen tú vas a regar de las 2 de la, con esta agua que te doy vas a regar de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Y se quedó dormido, fue a comer o lo que sea y llegó y quitó el agua a las 6 de la tarde y ya fue una hora de sobreriego de pérdida, ¿no? Eso quiere decir deficiencia de aplicación, ¿no? Y son pérdidas por evaporación del agua que está en el suelo, del agua que está sobre el suelo, no retenida por el suelo, que es parte de la evapotranspiración, el escurrimiento y la percolación. Si la percolación es bajo de las raíces, bajo la zona de las raíces, la zona radicular de las raíces. Exceso de riego, ¿qué es lo que les provoca el exceso de riego? ¿Verdad? Que haya mucha humedad, sobre todo en suelos arcillosos, y haya proliferación de patógenos. ¿Qué quiere decir proliferación de patógenos? Proliferación de microorganismos que causan enfermedades, ¿sí? Son los patógenos, ¿no? Reducción en los rendimientos por falta de oportunidad de riego, pues sí, unas plantas quedaron con más agua, otras quedaron inundadas, otras quedaron fuera de la zona de humedecimiento del riego, etcétera, ¿no? Láminas de agua 50 a 100% superior, lo que decíamos arriba, que eso quiere decir, ¿no? Cantidad de agua que se aplicó es 50 a un 100% superior. Y luego conservar el agua, incrementar la producción por unidad de superficie es una de las problemáticas que se tiene en el riego por superficie. Es decir, en el riego por superficie, la idea es conservar el agua dentro de la zona radicular lo más que se pueda, no tener sobreriego, no causar percolación profunda lo menos que se pueda, para incrementar la producción por unidades de superficie. Ahora ya no es por unidad de superficie, en la agricultura se está manejando cuánto cuesta por tonelada de producto que saquen ustedes, ya no por unidad de superficie. Antes decían, a mí me costó producir este maíz de riego, me costó 15,000 pesos por hectárea, ¿sí? En todos los gastos, ¿no? Sí, pero ¿cuánto te dio por tonelada? Vos me dio 15 toneladas con riego y temporal. Ah, bueno, pues entonces te salió en 1,000 pesos la tonelada. Está bien, porque otros agricultores tienen costos entre 1,500 y 2,000 pesos por tonelada. Entonces el que salió ganando fue de los 1,000 pesos por tonelada, porque le salió muy barato el costo por tonelada, no por hectárea, pues. Ahora es lo que se está manejando en la agricultura ahí, pues, con lo que les mandé de China, ahí con este ingeniero agrónomo que ya ven que les mandé las diapositivas de China, ahí cómo se llama, bueno, él siempre manejó la cosa de bajar los costos por tonelada, y él dice ahí en el que sí los bajó los costos por tonelada, al producir 22 toneladas con los costos que tuvo, sí bajó
el costo por tonelada, que es a lo que debemos de remitirnos, ¿no? Pues queremos otros costos, bueno, si eso queremos para que nos señalen entonces se gasta más, pero si gasto menos por tonelada que los que están a mi alrededor, pues quiere decir que le voy ganando porque puedo vender mejor mi producto, puedo vender hasta más barato mi producto porque le gano más que el que le costó más. Al que le costó 1,500 pesos por tonelada, pues no puede bajarle de ahí el costo por tonelada, ¿no? En cambio, el que le costó 1,000 pesos, de los 1,500 del vecino le puede bajar a 1,200 porque ya le va bajando, ya le va ganando 200 pesos por la tonelada, ¿no? Porque nomás le costó 1,000 pesos, ¿no? Bueno, aquí llegamos a la diapositiva 55, riego superficial, seguimos, objetivos de solución general para el mejor uso del agua de riego. Aquí sí ya vamos a ver algo más específico, pero como ya es las 12:55, faltan 5 minutos para la 1, les hago la anotación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda para poder contestar en estos 5 minutos? Si no, pues ahí muere, ¿verdad? Todo esto lo estoy completando, se lo voy a mandar todo esto ya cuando vayamos casi terminado, que no sé si sea la semana que entra o la que sigue. Por eso averígüenme cuando termine el que yo también lo puedo averiguar, pero ustedes lo averiguan como dependen allá del CRUCO. Averigüen cuándo termina el semestre para poder yo regular las clases, no como el río, pues regular, saber cuánto dar y cuánto darles, ¿no? De clase, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, muchachos? De mi parte, no. Bueno, si no es así, muchachos, nos vemos mañana a la misma hora, ¿visto? Que estén bien, cuídense. Saludos a sus familias, les agradezco su atención, un abrazo cordial, estoy a sus órdenes, ¿eh? Gracias, profe. Gracias, profe. Al contrario, a ustedes. Profe, nos vemos. Dejen a apuntes donde me quedé, porque si no, ya ni me acuerdo. Llegamos hasta las 54 y vamos a las 55.